Bueno, seguimos con el estudio de Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Ahora pasamos directamente al capítulo 3. Primera Tesalonicenses. Acuérdate que esta enseñanza es positiva, es secuencial. Vamos carta por carta hasta terminar con la segunda de Tesalonicenses. Bueno, hermano ya oró por la palabra para que cumpla el propósito por el cual es enviada. A primera vista, cuando nosotros empezamos a estudiar esta carta, hay prejuicios, o no prejuicios, podríamos decir, hay observaciones con respecto a Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, que casi sin leerlos algunos se refieren a esta carta el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento, la iglesia es arrebatada. Eso es como el único conocimiento que tienen de esta carta. El resto como que es algo secundario, algo no importante. Pero nosotros que hemos empezado del capítulo 1 y estudiándolo un poquito más a profundidad, un poco más digo, porque nunca es tan profundo como quisiéramos, ya todavía no nos encontramos derechamente con el arrebatamiento, así como tal. O sea, no es que la carta toda está haciendo un énfasis sobre eso. ¿Se entiende un poco? Sino que hemos estado viendo cómo la iglesia o cómo los tesalonicenses fueron aquellos que se les predicó la palabra, se les habló de la resurrección de Jesucristo en, en pocos meses, y muy pocos, ya aproximadamente no más de 3 meses, donde Pablo, Sila y Timoteo se estuvieron en ese entonces y se les predicó el Evangelio alrededor del 52 después de Cristo. Y se les predicó y ellos reaccionaron, se convirtieron, dejaron los ídolos, dejaron toda su influencia cultural y todo eso en pos de Jesucristo. Inmediatamente vino la persecución sobre ellos porque ellos atesoraron la verdad que se les había predicado. Y la persecución, acuérdense que yo lo vuelvo a repetir para ponerlo un poco en contexto, que no fue superficial, sino que fue bien extrema, al punto de quedar muy pobres, porque se les quitó de todo y eran perseguidos, tuvieron que arrancar y estuvieron en la provincia alrededor ya de la ciudad de Tesalónica, o Salónica también sale en otras partes. Pero ¿cuál es el punto? Ellos se hicieron pobres y muy pobres, pero obviamente por otras cartas que hemos estudiado, ellos fueron siempre generosos y ese es el trasfondo porque ellos vivían a Cristo dentro de una persecución religiosa, política, cultural. Religiosa, ¿por qué? Porque los judíos o los judaizantes los persiguieron. Porque acuérdense que Pablo cuando llegaba a una ciudad y se iba directamente a una sinagoga. Y ahí anunciaba el Evangelio, como hablaba de las Escrituras. Y ahí se convertían obviamente, y también en otros ámbitos se convertían los gentiles, los que no eran judíos. ¿Ya? Entonces, esta mezcla de creyentes perseguidos, por decirlo así, no estaban solos. Y yo quería llevarlos a pensar un poco con respecto, históricamente, los tesalonicenses, y esto es invento mío, no es revelación de nadie, pero se entiende que por el hecho, por las comunicaciones del entonces, ellos recibieron la palabra, tenían obviamente el Espíritu Santo, tenían la ayuda de Dios, pero su líder, en este caso el pastor aquí, o quien estaba liderando, que era Pablo, Timoteo y Silas, no estaban presentes, ellos quedaron solos. Hay que especular, y aunque no lo dice aquí el texto inmediato, alguien tiene que haberse quedado encargado de este grupo de creyentes. Pero en un sentido práctico, ellos debieron haberse sentido solos. Es como, pucha, vino alguien muy importante, nos enseñó el Evangelio y qué felicidad por sacarnos de la mentira en la que estábamos, pero ahora, ¿a dónde está ese? Estaba lejos, estaba en Atenas. Entonces quedaron, por decir temporalmente y momentáneamente, desamparados o huérfanos, podríamos decir. Ese sentimiento que muchas veces tiene que haber
haber rondado a estos tesalonicenses, también es un sentimiento que nosotros hoy podemos sentir, de sentirnos emocionalmente solos, desamparados. Aunque muchas veces nosotros estamos rodeados de personas, pero inevitablemente Dios permite que nos sintamos solos, aún acompañados. Aún en una iglesia, por decir, con un pastor, con hermanos, hermanas, digamos una iglesia funcionando en un orden normal, por decirlo así, nos sentimos solos. Es algo que lo sentimos todos. Se lo tienen que haber sentido los tesalonicenses. ¿Por qué le estoy llevando a esta expresión o este pensar? Porque en realidad en el capítulo 3 se desarrolla una idea no muy desconectada de la anterior, donde Pablo sí estaba conectado con ellos. Obviamente estamos hablando que en ese tiempo las comunicaciones no son las de ahora, no había un llamado telefónico, no había una videollamada, sino que en este caso se hace conectar por una persona que vamos a estudiar ahí, que es Timoteo, que lo envía, tiene que viajar, o sea, por intermedio de una carta y después de la respuesta de la carta y viceversa. Ahí hay una comunicación y un acercamiento y un apego con ellos, después de que él obviamente no estaba viviendo en Tesalónica. Pero yo lo llevo a pensar que en realidad los tesalonicenses en su momento no sabían que Pablo estaba tan preocupado por ellos hasta antes, obviamente, hasta que llegara la carta. Cuando llega la carta, ellos tienen que haber dicho, realmente ellos estaban preocupados, Pablo estaba preocupado por nosotros, oraba, se sacrificó, hizo esto, hizo lo otro. Entonces, ese sentirse solos fue consolado por una carta, después por otra, y después a sabiendas ellos ya decía, pucha, no estamos aquí solos en el mundo, no fuimos los únicos, o no somos los únicos. Por eso yo les planteo esta idea de que usted hoy puede sentirse sola, solo, enfrentando una dificultad, como que usted es la única persona en el mundo o en la historia de la humanidad que le ha tocado vivir algo. No es así. Si leemos y vamos a profundizar que usted no está sola. Sé que a veces la teología, cuando dice que el Señor nos promete estar siempre con nosotros, se nos olvida. Porque el sentirse emocionalmente así solos es algo que no lo podemos separar, es nuestra humanidad. Cristo, nuestro ejemplo, también cuando estuvo en el Getsemaní, cuando estuvo orando, cuando lloraba como gotas de sangre, también se sintió solo. Pero él no estaba solo. Y uno dice, pero si era Dios, sí, pero en la humanidad, en su cuerpo, ¿cómo se sintió? Después en la cruz, ¿cómo se sintió? Solo. Por eso clama al Padre, porque me has abandonado. Toda la multitud presente le dio la espalda. Más los antes y los después que no creíamos en Él, le crucificamos, todos los incrédulos, todos. Entonces, la soledad de Cristo fue intensa, fue mucha, pero fue temporal. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? De una persona sola que se cree o que creemos estar solo, hay alguien que está preocupado, hay alguien que está cuidando de nosotros. Cristo en hebreo habla que es el sumo sacerdote que intercede todos los días. Mire, usted se siente que la iglesia puede que en toda la iglesia o en esta iglesia nadie ora por usted, pero Cristo está intercediendo todos los días por usted ante el Padre, como sumo sacerdote. En la oración de Juan 17, ¿se acuerdan? También Cristo está intercediendo siempre. Entonces no estoy solo, no está solo. A mí, el pastor o quien sea, ¿se le puede olvidar orar por usted? Un día, una semana, un mes, un año, no sé. Nunca. Pero Dios siempre está con usted, intercediendo, preocupado. Y vamos a ver y observar que Pablo sí estaba preocupado. De aquí en el capítulo 3, del 1 al 10, hay una mirada bien pastoral, si bien anteriormente también, pero aquí deja entrever cómo debiese ser lo ideal de un corazón pastoral.
Y alguien puede estar pensando, entonces estos palos, puros palos, pastores. Aquí yo voy a sentarme ahora les tocó a ellos, porque siempre nos apalean a nosotros las ovejas, entonces ahora les van a apalear o van a darle de palos a los pastores. Así que me acomodaré y que es lo que dicen las escrituras. Sí, pero no. Porque sí, pero no. Porque todos somos ovejas. Yo también soy oveja. Y yo también necesito un pastor. ¿O no? Entonces hasta ahí quedó la idea, ¿no? Así que no se ría. Porque esto siempre es para todos. Ya. Obviamente cuando uno tiene una responsabilidad objetiva tiene que asumirla, pero la palabra siempre es para todos. Pero muchas veces, y de acuerdo al texto, tiene una connotación particular para algunos. La introducción dice así más o menos: quien sea pastor o anciano en una iglesia local se da cuenta o se dará cuenta que los requisitos bíblicos para el servicio son muy altos. Ya, ustedes saben que, como dice en Timoteo, en Tito, ahí están los requisitos para buscar o que esos requisitos se den con el estereotipo que debe tener un pastor, o sea, cómo debe ser ese pastor. Son los requisitos básicos. Marido de una sola mujer, que no sea ya dado al vino, que no sea un borracho, o que no dependa del alcohol, que no sea bueno para las ganancias, deshonesta, que no sea ladrón, que tenga buena reputación con los de afuera, etcétera, etcétera. Son requisitos muy altos, que también después lo llevamos a cada cristiano, también debiese tener los mismos. Pero obviamente para un cargo, en la iglesia del liderazgo se tiene que cumplir al pie de la letra. Pero dado eso, en la práctica hay momentos que el pastor tiene que pasar por lo siguiente que vamos a ir viendo. Entonces, en el desarrollo de estos versículos anteriores y ahora pasando al capítulo 3, vemos cómo se desvela o se muestra el corazón de Pablo en el sentido de un pastor apasionado por sus ovejas, que muestra no una preocupación, sino una gran preocupación, en este caso específicamente por los tesalonicenses, llegando a enviar a su fiel colaborador Timoteo. La separación forzosa de los tesalonicenses parecía intensificar su preocupación pastoral por ellos. La narración de Pablo sugiere 7 elementos en su corazón ejemplar de pastor. Lo que vamos a ver de aquí del 1 al 10, del versículo 1, capítulo 3 hasta el 10, sugieren estos elementos. Estos elementos lo vamos a dividir, son 7. Alguien puede decir 2, 4, sí, de acuerdo como quiera. Pero en este caso vamos a ver en particular 7 elementos, ¿ya?, que debiesen estar siempre presentes los pastores. Si ustedes dicen después que yo no tengo ninguno de estos, voy a estar en aprieto. Al menos si tengo 1, 2, 3, ya estoy al otro lado. Trabajaré para tener los otros. Ahora si de estos 7 me sobran, pueden jactarse: oh, el pastor dijo 7 y yo le veo 20, pucha. No va a ser así, hermanos, porque uno es igual que ustedes, con debilidades. Créanme que elaborando este mensaje y tomando todo el contexto del capítulo y todo eso, yo ya me la lloré todo, yo ya me sentí culpable, viví todos los efectos que tenía lo que la palabra hace, lo que yo no he hecho, lo que me falta por hacer, lo que hago, no es para decir, menos mal que lo estoy haciendo, y dije, no, yo sabía que esto, no pasa por eso. El primer confrontado con la palabra he sido yo, y es una verdad que no se ve mucho, pero esta es como la radiografía de un pastor. Hermanos, hay caricaturas de los pastores, como una negativa y también como algunas positivas. Las negativas, usted puede decir, no, los pastores son todos así, son flojos, puede ser todo lo que usted sea lo negativo, y en lo positivo a lo mejor usted puede decir, no, los pastores son así, bueno. Pero en cómo debiese ser un corazón de un pastor, ¿ya? O cuáles son esos elementos
como lo vemos aquí, pues dice, como alguien o como el pastor debiese anhelar, tener o desarrollar, vamos a ver esto. Uno, primero se los voy a enumerar y para los que toman apuntes los pueden anotar y después ya vamos a ir viendo uno por uno. El uno, afecto por los suyos. O sea, un pastor debiese tener afecto por los suyos. Dos, y eso lo vamos a ver, cada uno de estos 7 en el versículo del 1 al 10. Uno, afecto por los suyos. Dos, sacrificio por ellos. O sea, los mismos suyos, ¿cierto? El pastor debe tener sacrificio por ellos, compasión por ellos, protección por ellos o para ellos, protección para ellos o por ellos, deleite de verlos o de estar con ellos, deleite de verlos, porque Pablo lo tenía. Imagínense un pastor que viene entrando a la iglesia y dice, pues ya, esto que... Como quien... ¿Se entiende, no? Es como cuando uno llega al trabajo, cuando no quiere trabajar y ve a los compañeros. Cuando uno está hasta acá, no tiene ese deleite de ver, no tiene... Y esto lo llevo así porque para ir entendiendo a lo que se refiere el texto. Gratitud por ellos. Pablo era agradecido por ellos, ya lo vimos en otros versículos. 7. Intercesión por ellos. Un pastor debe interceder por ellos. Y estos ya elementos los tenía presente Pablo, al menos en lo particular por los tesalonicenses y también en otras cartas por otros, pero aquí, como estamos estudiando, se entiende que es por ellos. El uno que vamos a ver, el afecto del pastor por los suyos, ese es el primero que vamos a ver hoy. El afecto ya del pastor por los suyos. Alguien podría decir el amor también que tenía él por los suyos. Voy a leer el versículo. El versículo 1 inevitablemente tiene una conexión con el versículo anterior, con el 20, parte del 20. Acuérdense que muchas veces los versículos, o colocarle números o versículos, ¿cierto? No fue revelado por Dios. Entonces alguien los puso, pero a veces cortó la idea y en este caso pasó esto. ¿Ya? Hay una conexión, parte del verso 20 con el verso 1 del 3. Esto no es muy complicado, pero se explica para tener más, por qué uno lo ocupa o no lo ocupa. El hecho de que para Pablo los hermanos tesalonicenses eran nuestra gloria y gozo, no pudo soportarlo más. Esa es como la conexión. Vuelvo a leerlo. Nuestra gloria y gozo, y por eso mismo no pudo soportar más. O sea, por eso que a Pablo le ha producido como gozo, alegría, gloria, ¿se acuerdan? Ese contentamiento que te hubo por ellos, se entiende que el estar lejos de ellos le produjo algo que no lo podía soportar más. Y le explico un poquito y después pasamos a eso. Cuando uno, yo voy a hablar de mis tiempos, no sé ahora, pero cuando yo era joven, conocí a mi amada esposa, pero de vista nomás. ¿Qué pasaba? Yo la veía a veces una vez al mes, porque estaba en la casa de un amigo, afuera, ¿cierto? Y ella pasaba. El deseo de volverla a ver, porque como me gustó, por dentro era mucho. Hasta cuando después ya la empecé a ver, ya éramos amigos. Y yo en Helga, que se usa común, yo era chape con ella, quería estar siempre con ella, no quería irme de su casa. Menos mal que hoy día está mi suegro porque... Ya. ¿Qué pasa? En el amor que uno siente, aunque ese es el amor inicial, entusiasta, todo eso, pero se forma ese laxo de que uno quiere estar con la persona.
quiere estar, es algo que está y que uno no quiere deshacerse de esa persona. Hoy día tampoco, porque no piensen que hoy día que casado después de 20 y tantos años, no. Entonces, en algo de eso, en lo emocional, Pablo ya sentía por el gozo y la gloria en ellos, por la reacción que habían tenido al Evangelio, tuvo esa conexión, y también por cómo ellos habían reaccionado en favor de Cristo, él tenía esa necesidad, no pudo soportar más, como no podía ir, porque si iba para allá, lo mataban. Entonces, ¿cuál era el nexo? ¿Cuál era la conexión con ellos? Por último, mandar a alguien para saber y tener información, porque ¿qué noticia o de qué manera iba a tener noticia de los tesalonicenses si uno no podía ver? Entonces, ¿qué usa en este caso? La conexión inmediata era con Timoteo, iba a mandar a Timoteo, iba a saber. ¿Ya? Y por lo mismo, acuérdense, manda a Timoteo. Timoteo después vuelve, le trae buena noticia y después le manda la carta. Así más o menos el desarrollo de esto. Entonces, él no pudo, dice, no pudiendo soportarlo más. Pablo no podía soportar la distancia de sus hijos espirituales y el desconocimiento de la condición de ellos, el no saber y no tener noticia de ellos, no lo tenía tranquilo. ¿Qué pasa con las mamitas, los papitos, cuando sus hijos salen lejos, ¿cierto? Cuando van a estudiar y cuando no le contestan el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué dice usted? Cuando usted no tiene noticias de sus hijos, ¿qué dice usted? Oh, ¿dónde estará mi amor, mi chanchita, mi chanchito? Así son, esa es la primera reacción, ¿o no? Para eso le compré teléfono, pero para jugar a los juegos. Pero cuando uno quiere saber de ellos, no contestan. Así es la verdad. ¿O no? Ya. Pero la verdad es que los padres nos preocupamos. Si nos preocupamos nosotros por nuestros seres queridos, de manera natural, porque le tenemos amor, Pablo también tenía esa preocupación, pero en lo espiritual, en lo que concierne a la fe. El afecto fuerte de Pablo por ellos le provocó dolor emocional intenso durante esta separación forzosa. Acuérdense que estos reaccionaron tan bien que se le dice que los tesalonicenses fue la iglesia de aquel entonces, la iglesia ideal. Yo siempre le he dicho, fue una iglesia que no dio problemas. Que es como decir, ¿ustedes creen en Jesús? Y todos dijeron, sí. Nadie preguntó, ¿y qué? No, todo fue como bien, idealmente. Entonces, estar en un lugar así, bueno, pero más allá de eso, del laxo que es emocional, ¿cierto? Entonces la separación forzosa tenía intrigado, tenía triste, tenía, ¿cierto? Emocionalmente a Pablo compungido y tenía ese deseo de comunicarse con ellos. Yo puse así al paréntesis, dice, ¿qué nos pasa en la vida cotidiana cuando tenemos que estar con personas problemáticas, intensas, malintencionadas, jactanciosas, egocéntricas, pesimistas, groseras? ¿Qué les pasa a ustedes cuando se juntan con ese tipo de personas en las relaciones laborales? ¿Tienen deseo de estar con ellos o no? ¿No? ¿Y en la familia a veces también hay? O yo creo que seremos de esos mismos y no sabemos, ¿ya? Porque siempre hay una persona que es problemática, que es intensa, que es malintencionada, tal que se jacta de todo, yo soy el mejor y todo eso, ¿cierto? ¿Por qué puse esto? Porque siempre están las relaciones ideales, pero en el mundo y en todo lugar siempre hay un poco una combinación de todo esto. Y si en la iglesia hay un poco de esto, también no suele tener uno el ánimo de estar con personas problemáticas, ¿o no? Pero cuando hay amor, eso queda detrás. Aunque Pablo enfrentó sus propios problemas, 1 Tesalonicenses, ahí mismo, 1 Tesalonicenses 3:7 dice, así que amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han
permanecido firmes en su fe. Pero la parte que implica y que nos importa. Pablo no estaba exento de sufrimientos. Pablo no estaba en Atenas en una oficina, ya no estaba en un lugar, en una casa de veraneo, no estaba en un lugar así tranquilo, reposado, no. En el lugar que siempre estaba, él estaba predicando. Y era perseguido, y ustedes saben, y hemos leído muchos textos con respecto a eso. Él tenía sus problemas. Por eso dice, así, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, Pablo estaba sufriendo. Pablo estaba más preocupado por el bienestar espiritual de los suyos en medio de las dificultades de ellos. Ahí mismo en el 5, capítulo 3, verso 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Pablo no podía soportar. Pablo estaba bajo gran sufrimiento, pero su sufrimiento como pastor quedó a un lado. ¿Se imaginan qué pasaría si este orden de prioridades se invierte? Pablo diciéndole o velando por los tesalonicenses o por lo que hubiese sido por los corintios, por lo que sea, ¿cierto? Y Pablo diciéndose, como decimos hoy, Pablo haciéndose la víctima. Hermanos, oren por mis sufrimientos, oren porque me persiguen. Y Pablo lo único que en vez de animar, todo el tiempo se está, no que lo esté diciendo solamente para que oren por él, sino que no es que sea malo eso, pero solamente pidiendo por eso y no preocupándose por los demás, sino por él mismo. Pero Pablo aquí lo echa a la espalda y pone que el anhelo y el deseo de estar con ellos. Su yo, su problema, su sufrimiento queda atrás. Y la misión dada por Dios, aún en medio del sufrimiento, queda en segundo lugar. Y hasta de repente se olvida. Hermanos, cuando uno más sirve, menos se da cuenta de que tiene necesidades. Cuando usted y yo vemos que tenemos muchas necesidades, dejamos de servir. Y nos preocupan solamente las necesidades. Cuando usted y yo servimos, las necesidades, usted, aunque no se dé cuenta, pero se va a dar cuenta que Dios las suple. Y se cumple buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Usted empieza a buscar las necesidades y usted deja de servir, y lo único que va a hacer se va a desgastar buscando. El mundo hace eso. Entonces, hermanos, cuando nosotros servimos, como decimos a veces en chileno, con los pies a la rastra, con lágrimas, con lo que sea, pero nosotros estamos avanzando, estamos siendo llenados por el Señor, maduramos, etc. Y ya todo lo que nos pasa, no es que no nos dé lo mismo, y no es que no lloremos, y no es que nos suframos, no, pero queda en segundo lugar porque el Señor se encarga de eso. Y Pablo lo único que dice es que él pasaba penalidades, que él estaba, pero él seguía y estaba preocupado, intensamente preocupado por los tesalonicenses. Hasta el punto que decía, que exclamó, yo no pudiendo soportar más. El amor de Pablo era mucho más que un simple deseo sentimental por comunión social con ellos. O sea, por comunión, no era simplemente por estar o porque lo decía de la boca hacia afuera. El deseo de Pablo era ayudar a los de Tesalónica a cumplir el llamado de Dios, de ser fieles a la verdad y experimentar la madurez espiritual en sus vidas. Él quería seguir con el desarrollo pleno de la iglesia. No era solamente decirle, mira, aquí es por decir, como dicen algunos, haz una oración y arréglatela solo. No, él quería vivir el proceso de ellos. Es como quien engendra un hijo, no sé, lo cría hasta los 5 años, y de los 5 años lo deja a la vida. No, él quería estar siempre. Por decirlo de otra manera, todos los creyentes tenemos un llamado de Dios
al cual tenemos que obedecer y ejecutar aquí en la tierra. Eso es para todo creyente, pero muchas veces nuestras dificultades pueden ser comunes o de orden espiritual, o lo que sea nos detienen en cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. Y para eso Pablo, en su gran afecto por los que estaba preocupado, y en parte eso es lo que tratamos hoy como pastores de hacer por ustedes, más allá de sus problemas, animarles a seguir a Cristo y cumplan lo que cada uno tiene que hacer. Los pastores o líderes espirituales somos como los entrenadores. ¿Han visto? Hay una película cristiana, no me acuerdo el nombre, no soy malo con las películas, pero de estos que juegan fútbol americano. Y en un entrenamiento ponen a uno que era líder y que era bueno y le ponen a otro en la espalda y le dice, dame uno más, dame uno. Yo vi una parte de eso. ¿Qué es lo que hace el entrenador? El entrenador ve que el que está ahí, si da 10, tiene que dar 20 y así. ¿Ya? El pastor o los pastores, Pablo en este caso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ver que ellos, más allá de la persecución evidente que tenían, más allá de las aflicciones, la pobreza y todo lo demás, tenía que hacer que ellos cumpliesen el propósito por el cual Dios los había salvado. Porque ningún cristiano es salvado y queda de manera estática en la tierra. Ningún cristiano, o por propósito soberano de Dios, está diseñado para que crea en Cristo y se quede sentado en su banca, en su asiento o en el lugar que sea y viva su vida como un creyente pasivo. No. Cada cristiano tiene un propósito y cada cristiano de manera individual tiene que buscar cuál es ese propósito. ¿Está en la Biblia escrito? Sí, como ir y hacer discípulos, como la santidad, etc. ¿Y qué hacen los pastores o líderes? Tratar de potenciar, de buscar, de ayudar, que lo que tiene que hacer lo haga bien. A eso se le llama pastorear. Todos nosotros, me incluyo, tenemos problemas y los vamos a tener siempre. Problemas chicos, grandes, domésticos, todos. Pero el Señor sabe eso. A eso se van a agregar más problemas porque usted cada día que es más creyente, más oposición va a tener. Más encima, si usted más se pone serviciar en el reino, el enemigo espiritual, como vimos anteriormente, Satanás se opone, Satanás se le va a oponer, o sea, todo es más cuesta arriba. Dios lo sabe, pero ¿cuál es el punto? Aún así, no podemos rendirnos, tenemos que seguir. Y el pastor, en este caso, Pablo como pastor, como corazón de pastor, ¿cierto? Tenía que animar a estos tesalonicenses a que siguiesen. Tenía que hacer que saliese lo mejor de ellos. Por eso un pastor en la iglesia, de una u otra manera, ¿qué tiene que hacer? Siempre uno tiene que estar, la llamada que yo hago usualmente con todos de la iglesia, o la mayoría, que lee, que está orando. Siempre tengo que persuadir a que usted esté leyendo su Biblia, estudiando algo, orando al Señor siempre. Eso es lo básico. Para otros, decirles que, ¿por qué no sirve aquí? ¿Por qué no sirve allá? ¿Por qué no estudia algo mejor? Si estudia música, o si está por ejemplo, en el Ministerio de Alabanza, ¿por qué no estudia algo relacionado con la música? Más profesional, no sé, cosas como esas. Entonces uno, ¿qué tiene que estar? Incentivando, animando. ¿Se acuerdan? Ustedes saben que ahora se usa mucho eso del personal training, ¿ya? Cuando va a los gimnasios. Y que es como un entrenador que está ahí, que le está diciendo, no lo haga así, se va a lesionar, y es como tener a alguien al lado que está ahí. No, la pesa, no la levante así, la levanta acá. Todo tiene que ser así, de una manera, y esa persona lo está ayudando. Los pastores, los líderes espirituales son algo parecido. A diferencia con estos entrenadores, es que nosotros tenemos una relación con todos.
A diferencia de un entrenador, nosotros tenemos una relación porque somos un cuerpo, ¿ya? Y nosotros somos miembros, todos los unos con los otros. Esa es la diferencia con los entrenadores. El entrenador, después si la persona se fue, lo que haga afuera no le importa. Pero nosotros tenemos una conexión eterna, eterna porque vamos a estar siempre, porque tenemos el mismo Padre, el mismo vínculo espiritual, la misma paternidad. Un hombre con un corazón de pastor fiel y verdadero no se preocupa por su propio éxito o su reputación, tampoco está preocupado por sus problemas propios, más bien se preocupa profundamente por la condición espiritual de su pueblo, por el cual sufre y se alegra con afecto inagotable. Como dice la Biblia, hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pablo exhibió esa clase de cuidado espiritual, esa clase de amor sacrificial de un pastor sin importar la respuesta, sin importar si era amado, reprochado, criticado, etc. Segundo a los Corintios 12:15, segundo a los Corintios 12:15, versión NTV. Mire cómo es el corazón de un pastor de manera ideal. Segundo a los Corintios 12:15. Dice Pablo, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. La iglesia de los Corintios, acuérdense que era una iglesia muy desordenada. Fue una iglesia muy caótica, muy difícil de pastorear. A esa iglesia Pablo los corrige, trató de ir, pero no fue, ya, pero le manda cartas donde es muy severo con ellos, porque eran muy mal portados, había mucho que corregir. Pero ¿cuál es la expresión del corazón del pastor? Dice, con gusto me desgastaré por ustedes. Pablo no dijo, yo ya los dejo. Pongan a otro, yo ya me desentiendo. No, me desgastaré. Y también gastaré todo lo que tengo. Y Pablo tenía mucho, ¿no? En lo material. ¿Qué tenía? Su fe. ¿Cómo debe ser entonces el corazón del pastor? El pastor se debe desgastar. ¿Ya? El pastor debe desgastarse sirviendo, no siendo servido. Dice, también gastaré todo lo que tengo. ¿Y cómo puede ser la retribución de hacer todo lo idealmente bueno? Pablo dice, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes. Mire cómo es la paga, la retribución hacia el pastor. Eso es lo que sentía él. O sea, mientras más se sacrificaba, lo hacían pebre. ¿O no? Pablo sentía que los corintios menos le amaban. Segundo a los Corintios 12, del 12 al 13, dice, cuando estuve con ustedes, les di prueba de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Después dice, o sea, lo único que no hizo fue ser una carga financiera para ellos. Por favor, perdónenme por esta falta. O sea, no fue una carga financiera. Yo puse mi apunte. Hoy en este mundo, en aquellas iglesias donde algunos pastores que no son, yo discrepo, que se autoproclaman
profetas, las naciones y todo ese tipo de cosas, supuestamente hacen y se lucran haciendo milagros, ganan dinero. Y usted sabe, venga por su milagro, venga por su y al final no es tan así. No estoy diciendo que Dios no sane, ni que Dios no haga milagros, no es, sino que los que se lucran haciendo creer a muchos que sanan y que realmente no sanan. Y Pablo, no sé, Pablo sin duda hizo milagros, hizo señales en esa iglesia, en Corinto. Pero él no fue sustentado económicamente por ellos. O sea, podía perfectamente haberse lucrado o haberse mantenido de manera ideal, pero no lo hizo. Cualquiera podría decir, esa la oportunidad que se perdió. No. ¿Por qué? Porque el corazón del pastor, de manera ideal, no hace eso. El pastor no está incentivando que las ovejas den más para que él se beneficie más. No es así. Es porque el reino tiene que avanzar, el reino, no la persona. Si en algo tenemos que favorecer, no es al pastor en ese sentido económico, sino que ¿qué se tiene que favorecer? La congregación, la iglesia. Y si para eso tenemos que hacer reparaciones, tenemos que ver familias que necesitan algo, eso es lo ideal. Segundo los Corintios 11, 28, 29. Segundo los Corintios 11, 28, 29. Y a todo esto se ha sumado siempre mi preocupación por el estado de las iglesias. Pablo, su corazón fue siempre, dice, me he sumado siempre mi preocupación por el estado de las iglesias. Si alguien se siente débil, yo comparto su debilidad. Si alguien tropieza por culpa de otro, me indigno contra el que lo hizo tropezar. Ese era el sentimiento ese es el buen sentimiento de un pastor. Entonces, si alguien en la iglesia está o se siente débil, ¿qué hace el pastor o debiese ser? Decirle, ay, tú débil, ¿cómo no vas a salir de tu debilidad? ¿Acaso Cristo no dice todo lo puedo que en Cristo que me fortalece? Sal de tu debilidad, ¿o no? Uno se hace débil con el débil. Uno llora con los que lloran. Porque no es así que yo sea superior que ustedes. Somos iguales. Todos, de una u otra manera, somos débiles. Pablo, en su corazón pastoral, como Cristo, y si ustedes miran, Cristo no se hizo fuerte. Él se hizo débil, se hizo como cada uno de nosotros, para sentir también lo que nosotros sentimos. Por eso, recuerdo muchas veces el mensaje en su tiempo, ahora decimos su tiempo. John MacArthur decía que una característica primordial de un pastor es su humildad. Si no lo tiene, hay un riesgo, porque no puede ningún pastor sentirse superior a los demás, porque no lo es. La responsabilidad es distinta. Siempre lo vuelvo a repetir, mi responsabilidad es distinta a la de ustedes. Nada más. Son responsabilidades distintas. Pero ¿qué es lo que deben sentir? Nosotros todos sentimos debilidades. Entonces, con esto, Pablo sintió un afecto pastoral intenso. Tenía un amor por los suyos. 2. Ya vimos el primero, ¿cierto? Ahora el 2 dice, el sacrificio del pastor por los suyos. El sacrificio del pastor por los suyos. Leo el 3:1b al 2a. Y ahí van a ver la separación. Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Esa es la porción que vamos a ver y esa concerniente al título, el sacrificio del pastor por los suyos. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano
servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. El gran afecto siempre lleva al sacrificio, o el gran amor siempre lleva a un gran sacrificio. El texto conocido por todos, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que Dios se quedó en el cielo amándonos a nosotros. ¿Podía haberlo hecho o no? ¿Y de qué hubiese servido? Dios dice, yo a la tierra, a todo el mundo, yo los amo mucho. Bien por ustedes que yo los sigo amando. ¿Qué sirve de eso? ¿Para qué? ¿De qué sirve decir, no, hermano, yo sé que ustedes tienen necesidades, pero ay, y yo teniendo para suplirlas? Si Dios hubiese sido así, sabiendo la necesidad de un Salvador y no lo envía, no hubiese sido un verdadero amor y no hubiese sido un amor demostrativo. Es lo que Pablo está haciendo aquí en gran parte y lo vamos a ver, que Pablo, sintiendo un gran afecto por ellos, se sacrifica y manda a su fiel colaborador Timoteo. Hace un algo. No solamente le dice, pucha, yo los quiero mucho y quedamos hasta ahí. Entonces, el sacrificio del pastor por los suyos, o un pastor debiese sacrificarse por los suyos. El compromiso desinteresado por satisfacer la necesidad de los demás es la medida del cariño verdadero por los demás. Yo puse aquí paréntesis. Hay muchos que dicen, te amo, te amo, te amo, te amo, y no mueven ni un dedo. Bla, 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 bla. A veces pasa en el matrimonio. Oh, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Y él o ella flojean y no hacen nada por cambiar en pro del otro. No hay sacrificio. Si yo a mi esposa le digo que la ama, se lo demuestro. Se lo digo, pero acompañado con hacerlo, con complacerla. ¿Ya? Porque usted puede tener a una persona a su lado que le dice que yo la... usted le va a escuchar en el oído que le aman diciéndole que es bueno decirlo. Pero si dice y a las tantas no hace, porque dice, no, yo te amo tanto y voy a cambiar, y no cambia, se fuma todo el decir. Va acompañado siempre el hacer. Pablo fue ejemplo de esa realidad cuando dijo que consideró mejor quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica. El apóstol usó el plural, pero el contexto deja claro que él se refería a sí mismo. Porque cuando dice enviamos, ¿no? Dice, y enviamos a Timoteo. Él obviamente está diciendo envía a Timoteo porque era necesario, era la decisión de él. Entonces, en ocasiones Pablo parece tener en sus cartas una adversión, paréntesis, rechazo, repulsión, odio, al pronombre yo, como si usarlo fuera una infracción a su humildad. Lo digo esto porque muchas veces Pablo está usando el plural para no usar, o no usa el yo, aunque en otras veces dice yo a Pablo, apóstol de Jesucristo, pero ahí está tiene otra connotación. A veces está dirigiéndose a los que miraban en menos su apostolado. El verbo traducido quedarnos solos, ¿ya? Porque dice aquí, enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor, colaborador del Evangelio, y todo esto tiene que ver que cuando se quedaron solos en Atenas, significa abandonado y olvidado, y se usa en contextos seculares para la separación de un ser querido por la muerte. O sea, el sentimiento de Pablo era ese extremo, como si hubiese quedado separado de la muerte por alguien. Expresa cuán seria era la separación de Pablo con sus amigos, aun cuando pudo haberse beneficiado grandemente de la ayuda y comunión de ellos en Atenas. Pablo consideró mejor enviar a sus colegas, por decirlo así, a Tesalónica
y Macedonia por el bienestar de los creyentes en aquellos lugares. Entonces Pablo no dudó en sacrificarse. Hay que entender que Pablo con Timoteo, y están en todas las cartas, tenía una estrecha relación. Pablo más maduro, más viejo, ¿cierto? Y Timoteo era más joven. Era como una buena alianza, por decir. Pero Pablo tuvo que deshacerse de eso. Esto demuestra el sentido del corazón pastoral, de que aunque él iba a vivir momentáneamente una incomodidad, en este caso Pablo iba a vivir una soledad momentánea, pero era en razón de algo mejor. Pablo lo llama hermano. 2 dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano. Pablo lo llama hermano, pero por los rigores del ministerio fueron más que hermanos. Primera Timoteo 1:2. Yo voy a usar solamente la expresión que nos concierne, o sea, voy a leer solamente eso. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. ¿Ya? Aquí en Tesalonicenses le está llamando hermano. Acá en 1 Timoteo le está llamando hijo en la fe. 2 Timoteo 2:1. Vuelve a repetir la misma idea. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí le llama hijo mío. En Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Dice, saludos a Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Ahí lo toma como esclavo, aunque algunas versiones va a decir siervo de Jesucristo, ¿ya? Pero aquí lo trata como esclavo de Cristo Jesús. O sea, lo llama en un lugar hermano, hijo en la fe y ahora esclavo. Hechos 19:22 dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudan, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. De aquí yo creo que se usan un mal concepto de Timoteo. Dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudan, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Algunos por ahí dicen que Pablo era un ayudante, que significa, Timoteo significa meramente ayudante. Es mentira. ¿Ya? Pablo no es un mero ayudante, ni significa esa es la palabra. Él fue un siervo, un esclavo, un colaborador. Eso es lo que significa. Porque también fue pastor. Entonces Pablo se refiere a Timoteo no solo en relación con él, sino como servidor de Dios y colaborador nuestro. O sea, primero dice hermano, después dice servidor de Dios, y ve que no es un ayudante. Timoteo, servidor de Dios y colaborador. Otra versión dice hermano nuestro y colaborador de Dios. Timoteo colabora no necesariamente con Pablo. Timoteo colabora con Dios porque él, como Pablo, proclamaban fielmente el Evangelio de Cristo. Entonces, no necesariamente como colaborador inmediato, sino de Dios. Mire la implicación y por eso no puede ser mal enseñado, minimizando lo que era en este caso Timoteo. No era simplemente un ayudante, no, era un colaborador de Dios. Por eso alguien me puede servir a mí, me puede ayudar de manera práctica, ¿ya? Pero se convierte inmediatamente en un colaborador de Dios.
porque yo no le voy a pagar, pero Dios sí. Y Él paga mejor. No, ¿se entiende la idea? Que no es lo mismo. Porque nosotros todos le servimos al Señor y cualquier cosa que le hagamos a uno de los pequeños es como hacérselo a Dios y Dios paga en eso. Entonces Él era un fiel colaborador. Y también de Cristo, dice, y primera Timoteo 1:18, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en la palabra profética que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Timoteo también pelea las batallas de la fe. O sea, no fue un colaborador simplemente del Señor. También es alguien que pelea las batallas, así como cualquier hermano pelea una batalla en la fe. En 1 Tesalonicenses 2, verso 2, verso 8 y verso 9, se usa 3 veces el Evangelio de Cristo porque Dios lo entregó por medio de Cristo. Por eso termina diciendo ahí el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo, con la descripción que hace de Timoteo, que dice hermano, servidor, colaborador, le está dando especial énfasis de que no ha mandado a cualquier persona, que a la vez a quien manda es muy importante para Pablo y él mismo, ella, de hacer los mandatos, o sea, le hace el mandato de la responsabilidad de una separación. Él enfatiza de que él iba a desprenderse de algo de una persona muy valiosa para Pablo. ¿Se entiende? ¿Por qué explicamos todo esto y por qué hay que explicarlo? Porque estamos viendo el sacrificio que hace este pastor, ¿cierto? Como decía el título de este segundo punto, el sacrificio del pastor por los suyos. Hermanos, cuando, supongamos, en la empresa hay muchos colaboradores, supongamos, yo en mi área como mecánico tengo ayudante de primera, de segunda, ¿cierto? Que está metiendo las manos, reparando una maquinaria, haciendo algo, un soldador, no sé, todo lo que tenga que ver con la función de mecánico, ¿cierto? Y está alguien por allá que a cierta hora le toca ordenar y a cierta hora no hace nada. Si yo mando a esa persona, estoy considerando que como hace menos o no hace casi nada, no implican, a mí no me va a implicar en nada. O sea, si lo veo o no lo veo, si viene o no viene, me da lo mismo. A mandar a alguien que es colaborador directo, no sé, por decir el que siempre a mí me va a pasar la herramienta, me es más necesario, ¿se entiende? Entonces, por eso, ¿por qué? Porque le hago esta ilustración simple. Para Pablo no está enviando a cualquiera. No está así como, por decirlo, apareció un hermanito por ahí como que andaba pajareando. Y, oye, ¿por qué no decimos, por favor, anda ya a los tesalonicenses? Y total, si se lo comen los leones por el camino, se le pasa algo, bueno, se perdió. No, Pablo está mandando a alguien, un colaborador del Señor, servicial. Por eso el énfasis, por eso el amor, el sacrificio pastoral, en este caso de Pablo, fue intenso. Entonces, por eso esto de servidor, de quien manda. Timoteo colabora con Dios porque él, como Pablo, proclamaban fielmente el Evangelio. Cuando dice Timoteo 1:18, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas, ¿cierto? Era alguien fiel porque también Timoteo era fiel a la palabra, no iba a hablar de otras cosas. Entonces, ¿cuál precioso le era a este Timoteo? Sí, era muy precioso. Tal descripción también reveló a los tesalonicenses el amor de Pablo por enviar a quien le iba a ser por el momento como acuérdense que lo trata como ese amigo, era desgarrar
o sea, era como su hijo en la fe. Entonces era desgarrar su corazón, ¿ya? Entonces usted, por ejemplo, mandaría algo a un lugar, acuérdense, el contexto que existía. Si Pablo lo querían matar y salió huyendo de ahí de Tesalónica y se enviaba a alguien y ese alguien llegaba a saber que era de Pablo, ¿qué podía haberle pasado? También estaba arriesgando su vida, no tan solo en el trayecto. Es que, entiéndase todo esto, yo los pongo así para que piensen un poco. No mandamos a Timoteo en un bus, en un colectivo, en un avión, ¿me entiendes? Así cómodamente, mira, ahí están los pasajes, como uno piensa que podría haber sido así, no es así. Ya tenía una implicancia el camino, el trayecto, todo lo demás, más encima del contexto de la ciudad y de que si alguien hablaba de Jesús, le podía costar la vida. Dicho de todas esas cosas, ¿cierto? Está mandando a su hijo en la fe. Usted y yo mandaríamos a un hijo o una hija, ¿cierto?, a un lugar riesgoso. No, pues, en todo momento, no, para allá no podéis, no, si para... Ay, mamá, tú qué eres, oh, papá, si yo sé. No, pero uno como está siempre como padre, preocupado. ¿Por qué? Porque los amamos. Como familia amamos a nuestros hijos. Y aunque nuestros hijos puedan estar pailones ya grandes, igual está uno como padre preocupándose. Yo les cuento, no para que les den vida a algunos, pero yo, ahí, mi mamá, ustedes saben que vive al lado, y yo a veces llego ahí y me pregunta, ¿tiene hambre? Y aunque venga hasta acá, le digo, sí, un poco. No, dependiendo, pues si hay cosas ricas, yo siempre voy a hacerme el espacio. Pero ¿se entiende la preocupación de los hijos? ¿Dónde está mi hermana Amanda por ahí? No, no está. Se fue. A ella no le preguntan nada. Si a mí no me preguntan. Ya. Dicho esa broma, volvemos al punto. Hermanos, vemos cómo Pablo desarrolla ese corazón de pastor. Cómo él se sacrifica. Por eso, si uno lee de buenas a primeras, no le encuentra sentido decir, bueno, mandamos a Timoteo, listo. No. Hemos visto que implica mucho a quién mandó y por qué mandó, que no mandó a cualquiera. Alguien podría decir, y si estaba con Silas, ¿por qué no mandó a Silas? No, mandó a Timoteo. No es que hubiese tenido preferencias. Entonces, el afecto, en estos elementos, vimos el afecto por los suyos, sacrificio por los suyos. La próxima semana, si Dios quiere, vemos la compasión o la protección por ellos. En el corazón del pastor o pastoral o de este personaje de Pablo, ¿cierto? Existía eso, un sacrificio demostrable, no solamente de palabra. Muchas veces hay que estar ahí, no tan solo decir, mira, tú estás en mis oraciones, porque es fácil decirlo. No, yo iría el día de tal cosa, pero no, yo igual voy a estar en mi mente pensando en ustedes. No nos sirve. Cuando otras veces hemos convocado, ¿se acuerdan? Cuando hemos convocado, no, hay que sacar el pasto que sale por la orilla, la maleza. Pastor, yo iría. Prefiero el que viene, porque ese me va a sacar el pasto. El que iría no sirve. Entonces, el amor se demuestra. Pablo tenía un verdadero afecto por los suyos, tenía amor por los suyos, tenía una preocupación y ante la preocupación hizo algo. Y como yo lo di y como el texto demanda a que esto es el corazón precisamente del pastor o de un pastor, ¿y qué hacemos con las ovejas? Algo parecido. También ustedes tienen que mostrar afecto. También tienen que mostrar afecto y sacrificio de uno con los otros. Ya lo vimos en otras enseñanzas. Ustedes no están ajenos del amor de Cristo, porque aquí en Pablo está el amor de Cristo. Pero él, en el caso del liderazgo, en cambio ustedes también tienen que demostrar ese afecto.
Y también ustedes tienen que dejar atrás sus problemas personales en pro de lo que el Cristo los ha llamado a hacer. ¿Se entiende? Cada uno de manera individual de los que están aquí tienen que dejar encapsulados sus problemas porque sus problemas son de Dios, aunque ustedes los portan. Pero tienen que hacer lo que Cristo los ha llamado en su llamamiento. Ante la fundación de la tierra y del mundo y todo, ¿cierto? Dios nos llamó a todos, cada uno con un propósito. Hay propósitos generales, pero hay propósitos particulares e individuales. Lo que usted va a hacer, no lo va a hacer otro. Y en eso Dios se va a empeñar de que usted lo haga. Pero es que usted lo va a hacer a regañadientes. Se puede convertir, como hablábamos hace poco, como un Jonás. Lo va a hacer pasar por un pez, lo va a pasar feo, pero lo va a hacer igual. Después le va a dar mal, pero lo va a hacer igual. No se convierta en un rebelde, porque con Dios no puede contender. Usted nunca va a ganar. Entonces, ¿esto aplica? Sí, aplica para todos. Mayormente a los pastores, sí, al pastor, a los líderes. O a quien piensa un día, porque puede haber alguien que piensa un día, a lo mejor tener un llamado pastoral. Sí, esto es parte de una instrucción, de tener afecto por los suyos, sacrificio por ellos, o dice compasión, protección, deleite, gratitud, intercesión. Y eso lo veremos próximamente. Póngase en pie. Señor Jesús, sé que usted ha hablado. Y Señor, primero hablo por mí, Señor, si me falta afecto, me falta, Señor, amor sacrificial. Perdóneme, Señor, y ayúdame a desarrollarlo y a seguir ese ejemplo que está en la Biblia. Señor, también debe haber afecto de los unos con los otros. También debe haber servicio sacrificial de los unos con los otros. Ayúdenos en ello para que así la iglesia se desarrolle. No podemos ser indiferentes al dolor del otro, a la necesidad de otro. En este caso, Pablo no fue indiferente a la persecución ni a la tribulación que tenían los tesalonicenses y demostró y se sacrificó por ellos. Ayúdenos, Señor, a que en todo lo que podamos sacrificar, Señor, lo hagamos en pro del Evangelio, en seguir sus pasos, Señor. Que usted fue tan grande el sacrificio que impactó nuestra vida hasta una vida eterna, de morir y morir en la cruz por nosotros los pecadores. Señor, qué amor tan grande, qué amor sacrificial tan demostrativo que quedó plasmado en la historia, porque usted muriendo en la cruz resucitó por nosotros los que no teníamos vida. Y los que creemos en eso podemos tener vida eterna. Señor, ayuda a la iglesia, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, sacrificadamente, a lo mejor con problemas, con pena, con alegría, con lo que sea, pero Señor, cumpliendo el propósito por el cual usted nos ha llamado. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.